Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por estar en esta nueva presentación del World Energy Outlook de la Agencia 2021. Es un placer para nosotros, para el club, hacer esta presentación de forma bienal y tener con nosotros a Laura Cocchi para hacer esta presentación. Thank you for coming, Laura. La presentación va a consistir fundamentalmente en una primera parte con intervenciones por parte de la vicepresidenta del club, Ángeles Santamaría, por parte del consejero delegado de EDP España, Rui Teixeira, y por parte de la secretaria de Estado, Sara Agesen, que ha aceptado venir a esta presentación, como ya hicimos el año pasado, ¿no? Posteriormente habrá una presentación por parte de Laura Cocchi, que ya lo ha hecho en muchas ocasiones y como siempre muy bien, de este informe que dará paso también a un coloquio, a unas preguntas que pueden ustedes enviar al chat o pueden enviarlo al correo del club, donde se las transmitiremos a Laura hasta que tenga tiempo. Si no, posteriormente ella se ha comprometido, si no tiene tiempo, a contestarlas personalmente. Y nada más por mi parte, vamos a empezar esta sesión y voy a darle la palabra a Ángeles Santamaría, vicepresidenta del club. Ángeles, por favor. Buenos días, muchas gracias, Arcadio. Espero que todos os encontréis bien. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta presentación del World Energy Outlook, la publicación más importante de la Agencia Internacional de la Energía y de un enorme interés para todos los que trabajamos en el mundo energético. En Enerclub llevamos 14 años seguidos presentando sus sucesivas ediciones en nuestro país y hacerlo constituye un verdadero privilegio para nosotros. Hoy presentamos los resultados de la edición del año 2021, tan solo 3 días después de que haya concluido la 26 Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, la COP26, y que ya tengamos la vista puesta en la edición de Egipto. El trabajo desarrollado por la agencia, que se presentó el pasado 13 de octubre, ha sido un importante input para las discusiones que han tenido lugar en Glasgow. Por eso creo que este evento se celebra en el mejor momento para conocer también cómo se ha avanzado en las negociaciones sobre el cambio climático. Muchas gracias, por tanto, a la Agencia Internacional de la Energía y especialmente a Laura Cocchi por darnos esta oportunidad y contar siempre con el club como plataforma de difusión de sus interesantes trabajos en nuestro país. Laura, thanks very much for making a space for us in your busy schedule. We would have preferred to have you here physically in Madrid, but unfortunately, for different reasons, it has not been possible. Hopefully, we can meet you in person very soon. Muchas gracias especialmente también a nuestra secretaria de Estado, a la señora Agesen, por acompañarnos. Secretaria, somos conscientes de la cantidad de trabajo que tenéis en el Ministerio en estos momentos y apreciamos muchísimo el esfuerzo que haces para estar aquí con nosotros. Gracias también a Rui Teixeira y a EDP por el patrocinio de este acto y, por supuesto, gracias a todos los asistentes que nos estáis siguiendo en esta sesión. La COP que finalizó el pasado sábado ha sido una cumbre especialmente importante. Ha supuesto una prueba para ver si realmente estamos dispuestos a acelerar la transición energética limpia, aumentando el nivel de ambición y también el número de países comprometidos a alcanzar la neutralidad climática. El hecho de que India y China hayan participado activamente en la cumbre junto a Estados Unidos es alentador. Como decía, la edición del WIO que hoy presentamos se diseñó como una guía para esta última COP. Con esta última publicación, la Agencia Internacional de la Energía aconseja a los gobiernos sobre las medidas y acciones necesarias para cumplir con la meta de limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 grados. Uno de sus principales mensajes es la existencia de una gran brecha entre la ambición actual de los países y lo que el mundo necesita para cumplir con dicho objetivo. No obstante, el pasado 4 de noviembre la agencia nos hacía un anuncio que creo que es motivo para ser más optimistas. Según sus estimaciones, con los compromisos anunciados en Glasgow, incluyendo el acuerdo sobre el metano, la brecha se reduciría y la temperatura global aumentaría hasta 1,8 grados centígrados. Seguro que Laura nos va a poder dar más detalles. Es cierto que son solo compromisos y que ahora es necesario que se plasmen en planes concretos, pero creo que es un avance muy importante que nos acerca más al objetivo del 1,5 grados. Precisamente el mantener vivo este objetivo del 1,5 grados es uno de los elementos positivos de la COP, gracias al mecanismo por el que los países deben revisar sus objetivos climáticos en el 2022, en lugar de hacerlo cada 5 años.
Creo que, además, el acuerdo alcanzado en Glasgow, después de mucho trabajo y esfuerzo por parte de la presidencia de la COP y de todas las partes, es una buena noticia. Este acuerdo no contiene todos los elementos que los países reclamaban, pero es un paso importante hacia un mundo con emisiones netas cero. Hemos avanzado, pero estamos todavía muy lejos de colocarnos en una senda segura, por lo que hay que seguir trabajando duro para transformar los compromisos y acuerdos en normativas y en hechos. El año pasado, en la presentación del WIO, hablábamos de dos grandes retos mundiales: superar la pandemia y frenar el cambio climático. Estamos viendo grandes avances en el primero de ellos, con las vacunas mostrando un efecto positivo y donde la colaboración y la solidaridad entre todos ha sido fundamental. En el ámbito del cambio climático, como decía, creo que debemos rescatar lo que hemos aprendido durante el COVID estos 2 últimos años, como que en situaciones críticas todos podemos llegar a dar más de lo esperado trabajando juntos y coordinadamente. El cambio climático es el mayor reto al que nunca se ha enfrentado la sociedad. Somos conscientes de su gravedad, no hay vacuna para frenarlo, pero hay varias cosas que sí que tenemos. Lo primero es la tecnología. Ya en la actualidad contamos con tecnologías como las energías renovables, eólica y solar, que son competitivas y que nos permiten avanzar rápidamente hacia la descarbonización de la electricidad en las próximas décadas. La edición 2021 del WIO que hoy presentamos hace hincapié en este punto, subrayando que todas las tecnologías necesarias para alcanzar los objetivos a 2030 están disponibles. Sin embargo, también advierte que casi la mitad de la reducción de emisiones necesarias para 2050 vendrá de tecnologías que hoy están todavía en fase de demostración o prototipo. Tendremos, por tanto, que seguir haciendo grandes esfuerzos en innovación, desarrollo, para poder ayudarnos para conseguir alcanzar esta neutralidad climática, pero con voluntad política y herramientas adecuadas podremos conseguirlo. Junto con la innovación, la agencia señala otras 3 medidas que serán clave, como son la reducción de emisiones de metano, la eficiencia energética y un mayor impulso a la electrificación libre de emisiones. Además de la tecnología, creo que también podemos ser optimistas porque la implicación por parte de todos es cada vez mayor. Los países firmantes de París han presentado sus planes nacionales y muchos de ellos, como España, ya cuentan con leyes para soportar sus objetivos y políticas. Contamos también con el mundo financiero, que hace años era impensable. Estamos siendo testigos, además, del lanzamiento de numerosos compromisos hacia la neutralidad climática por parte del mundo empresarial y otros muchos actores y sectores. La sostenibilidad ambiental y climática se está haciendo central en todas las áreas de la economía y esto es una gran noticia. Vamos hacia un periodo de grandes transformaciones y de una revolución que quizás sea equivalente a la que sucedió en el siglo XIX. La agencia, en su WIO, habla de una nueva economía energética global. Esa nueva economía debe dar respuesta a los problemas globales, pero también a los problemas concretos de la sociedad. Esto es fundamental porque si nuestras empresas ven mermada su competitividad, si la seguridad de suministro se ve afectada, si los ciudadanos ven cómo aumenta su factura energética y no perciben las oportunidades de creación de empleo y de bienestar que existen, el riesgo de que la transformación energética fracase pudiera ser alto. En el contexto que estamos viviendo a nivel global, de elevados precios de energía y restricciones en la disponibilidad de materias primas, es bueno hacer una llamada de atención sobre estos temas. Necesitamos, además, hacer un especial esfuerzo para que la ciudadanía entienda y perciba las ventajas y las oportunidades de la transición. De lo contrario, no contaremos con su indispensable apoyo. Me consta que la Agencia Internacional de la Energía ha puesto en marcha iniciativas importantes relativas a este área, como la Global Commission, centrada en las personas, en la que participan varios países, incluyendo España, cuyas iniciativas en transición justa están siendo referencia internacional. Creo, y con esto quiero terminar, que la agencia está haciendo un trabajo excepcional, reconocido a nivel global, como se ha puesto de manifiesto en Glasgow. Y prueba de ello son también los numerosos reconocimientos que ha recibido. Y esto no sería posible sin su brillante equipo. Quisiera darle la palabra a continuación a Rui Teixeira, agradeciéndole de nuevo su presencia y el patrocinio de EDP. Rui, por favor, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles. Muchas gracias también a la secretaria de Estado, Sarah Gessen, por dedicar su tiempo a esta presentación. Sabemos que son tiempos muy complejos. Y también a nuestra invitada, Laura Cossi, por este trabajo que nos viene a presentar, que realmente es un trabajo de muchísima profundidad
de muchísima calidad, que debo decir que nosotros que trabajamos en el sector energético, pues siempre dedicamos bastante de nuestro tiempo a leer y a escuchar exactamente estas visiones, no solo a nivel global, pero también de muy largo plazo. Yo creo que incluso en este informe hay no solo visiones sobre lo que serían escenarios como el Net Zero Emissions para 2050, que por supuesto cada vez más es un tema que nos va a ocupar, entender qué significa este tipo de escenarios, pero también introducir conceptos muy importantes que vemos al día de hoy como seguridad energética, el papel de la demanda, en fin, temas que cada vez más van a estar en la actualidad de nuestro sector energético. Naturalmente que es incluso más interesante poder hacer estas discusiones sobre estos escenarios justo 3 días después de la COP26, que por un lado yo creo que todos nosotros nos gustaríamos ver una evolución un poco más rápida, en particular sobre lo que supone generación con carbón, pero por otro lado es un hecho de que hay un reconocimiento sobre la necesidad de acelerar esta transición energética que estamos viviendo y lo que supone acelerar también algunas inversiones. Y es efectivamente sobre estas inversiones que me gustaría hacer algún pequeño comentario. En esta edición del World Energy Outlook 2021, pues yo creo que se hace una clara alerta, que es lo que son las actuales inversiones, los niveles de inversiones que tenemos son insuficientes para cumplir con este reto de transición y este reto en términos energéticos y climáticos. Para realmente llegar a un net zero en 2050, esto supondría que tendríamos de triplicar las inversiones en energías limpias, en proyectos de energía limpias y también en infraestructuras. Y esto significa llegar a 2030 con 4 billones en cifras europeas de dólares de inversión, que es un reto tremendo, incluso porque un 70% de este valor o de este importe debería invertirse en países en desarrollo, que naturalmente tiene un coste de capital bastante más elevado, que este informe incluso dice que puede llegar hasta 7 veces lo que es el coste de capital de los países desarrollados. Esto supone entonces que hay que tener no solo definir muy bien cuál sería este camino de inversión, pero tener una alianza entre el capital público y el capital privado, porque al final esto supone un trabajo conjunto muy cercano entre el sector público y el sector privado de cara a poder materializar estas inversiones. Yo creo que en los países desarrollados, desde luego en el caso de España, pues hay un plan muy bien definido sobre lo que supone hacer esta transición energética. El Plan Nacional supone una inversión de unos 240.000 millones de euros, que es en sí mismo también bastante ambiciosa. Creo que en España, pues todo el sector está preparado en el sentido de que entiende lo que es necesario definir de nuevos modelos de negocios, de qué tecnologías son las tecnologías que deberíamos estar invirtiendo, algunas ya maduras, otras aún en desarrollo, pero que son tecnologías que tendrán de tener, donde habrá que hacer alguna capacidad de inversión. Es fundamental también buscar las mejores soluciones para la aplicación de los fondos europeos, que suponen una inversión un poco más acelerada en algunas tecnologías que al día de hoy no están maduras y con lo cual hay que desarrollarlas para llevárselas a su punto óptimo en términos de costes. Naturalmente que para esto es fundamental seguir, como hasta ahora, con una visión muy clara en términos de políticas, en términos de regulación y que permita tener este confort sobre inversiones a largo plazo y seguridad en lo que es el contexto en que se están aportando este capital. Hay una otra dimensión y que para nosotros EDP también es, como agente económico en España, es fundamental, que es no solo, además de tener esta visión de ser neutro en términos carbónicos, bueno, incluso antes de 2050, incluso nosotros nos proponemos 2030, pero que es que hagamos toda esta transición de forma justa, garantizando que todos los ciudadanos, pero desde luego las personas que están en las comunidades más afectadas por esta transición se sientan involucradas y se sientan participantes donde puedan beneficiar también de lo que es esta transición que se está haciendo. Entonces, este componente de transición justa, de garantizar que desde el punto de vista social existe este equilibrio y esta justicia, creemos que es fundamental de cara a que se pueda hacer un buen desarrollo y se puede realmente acelerar
toda esta inversión que supone llevarnos a una neutralidad carbónica hasta 2050, ojalá mucho antes de 2050. Yo nada más que agradecer también a Laura, porque realmente este informe que luego nos presentará entra en mucha profundidad, no solo en distintos escenarios, pero en las distintas consecuencias de lo que supone llevarnos a una neutralidad carbónica. Pero justo yo creo que hoy es el momento, no solo porque salimos de la COP de la COP26, pero también es el momento por todo el estrés que estamos viendo en muchos mercados a nivel internacional, que realmente nos lleva a hablar sobre soluciones estructurales, lo que estructuralmente debemos hacer hacia el futuro y no solamente estar pues, buscando soluciones de muy corto plazo. Así que muchísimas gracias, Laura, y con esto yo pasaría a la palabra, creo que a la secretaria de Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, Rui. Buenos días, muy buenos días a todos y sobre todo gracias por darme la oportunidad de estar aquí en esta presentación de, como bien decíais tanto Rui como Ángeles, en esta presentación de un informe de referencia internacional como es el WEO 2021. Gracias al Club Español de la Energía, gracias a EDP por patrocinar este evento y muchísimas gracias. Thank you very much, Laura. Por estar aquí un año más, ¿no? Y presentarnos esos resultados y compartir con todos nosotros y trasladarnos los principales mensajes del WEO. Como todos sabéis, llevamos año tras año teniendo la oportunidad de recibir los resultados desde 1998 de este informe, un informe de referencia que nos sirve para el diseño de políticas públicas, también para la asignación de inversiones que nos permitan reforzar mensajes y también políticas en cosas tan importantes como la seguridad de suministro, como el impulso del crecimiento económico, pero algo también tan esencial, ¿no? Que también han destacado Ángeles y Rui, como acelerar el cumplimiento de los compromisos climáticos. La pasada edición del WEO, el WEO 2020, estuvo muy orientada a la década 21-30, yo creo que muy acertadamente, con detalles sobre cuál ha sido el impacto de la pandemia, cuál ha sido el impacto de la COVID sobre el sector energético, sobre la economía en general y cómo deberíamos trabajar todos los países, todos los gobiernos, la identificación de acciones en el corto y en el medio plazo para salir de esta crisis sanitaria en esa recuperación económica en clave verde, ¿no? Y yo creo que ese mensaje fue compartido por muchas agencias internacionales y por distintos expertos. Por primera vez, además, el WEO el año pasado incluyó ese escenario tan importante, tan esencial, el Net Zero Emissions by 2050, esa neutralidad climática en 2050, donde se analizaban de una manera muy clara cuáles eran las necesidades y cuáles eran los grandes desafíos que teníamos por delante para definir, para limitar ese calentamiento global a esa temperatura de 1,5 grados. Yo, así de modo resumen, ¿no? El año pasado, en ese WEO 2020, destacaría dos grandes mensajes. Mensajes que yo creo que siguen estando en ese WEO 2021. Primero, avisar de esa necesidad de incrementar la ambición climática, esa urgencia en la ambición climática por parte de todos los gobiernos. Pero también señalaba la importancia de desarrollar esos planes de recuperación, como decía, en respuesta a la COVID en clave verde. Desde entonces, en Europa hemos trabajado sin parar y hemos avanzado, yo creo, en cosas muy importantes. En ese marco estable, adoptando el marco legislativo, la Ley de Cambio Climático a nivel europeo, una ley que define ese objetivo de neutralidad climática, yo lo destacaría, pero además fija un objetivo intermedio en el año 2030, el objetivo de reducción de al menos un 55% en el año 2030. También destacar en ese transcurso desde el WEO 2020 al WEO 2021 cómo la Comisión Europea ha puesto encima de la mesa un paquete de propuestas legislativas, ese paquete que se llama Fit for 55, con actuaciones y medidas para permitirnos avanzar en la consecución de objetivos intermedios, ese objetivo en el año 2030. Destacaría el incremento de la penetración de energías renovables, tan necesario, de ese objetivo del 32 que teníamos encima de la mesa hasta el 40%, o los objetivos de eficiencia energética, que tienen que avanzar de ese 32,5 a un 36-39%. Pero también hoy me gusta compartir algo importante y es que en España, como bien decía Rui, estamos preparados. Llevamos trabajando desde hace mucho tiempo, tenemos un paquete muy sólido, ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que nos permite avanzar a ese objetivo común europeo del 55% y algo tan importante como nuestra propia ley, una ley de cambio climático y transición energética
la Ley 7/2021, donde definimos un escenario en el corto, en el medio y en el largo plazo. Un plan de energía y clima que tiene 70 medidas, más de 70 medidas de lo más variopinto, abordando desde la eficiencia energética de manera estructural en la industria, en la rehabilitación de viviendas, hasta un nuevo sistema de subastas tan importante para el despliegue de esas energías renovables, comparable a de países que tenemos en nuestro entorno, que da señales que consideramos adecuadas para la inversión y seguridad a largo plazo, pero también permite algo tan importante en esta crisis de precios de la energía que estamos viviendo, ¿no? Permitir que nosotros, todos y cada uno de los ciudadanos, tengamos unos precios de la energía cada vez más reducidos, unas facturas que nos permitan avanzar en esa electrificación, esas señales que necesitamos tener todos los ciudadanos para apostar por la electrificación de la economía. Medidas como la electrificación del transporte, el cambio modal, la sostenibilidad, el impulso a la generación descentralizada o el autoconsumo, ¿no? Que en España vemos cómo tenemos cada vez resultados más positivos. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, algo en el que hemos venido trabajando muchísimo tiempo, yo creo que es un pilar esencial de esas medidas, como decía, a corto, a medio y a largo plazo, en las que se sitúa la transición ecológica y con ello la transición energética en el pilar de esa descarbonización, consagrando en España ese objetivo de neutralidad climática y consagrando los objetivos de eficiencia energética, de energías renovables, de electrificación de la economía, fijando objetivo de electricidad por fuentes renovables para el año 2030. Por lo tanto, yo diría que respecto a esas recomendaciones o ese informe que Laura también nos presentó el año pasado, Europa y España todos hemos avanzado y hemos trabajado en esa ambición, pero también hemos trabajado en ese segundo bloque que comentaba, ¿no? Esos planes de recuperación, transformación y resiliencia que vienen de la mano de Next Generation EU. Todos los Estados miembros, yo creo que nos hemos dedicado con mucha intensidad, a pesar de la pandemia en el año 2020 y principios del 2021, a abordar ese diseño de los planes de recuperación en clave verde y han sido aprobados. Yo creo que es un avance muy rápido y muy necesario para esta transformación acelerada. En España, nuestro plan de recuperación, transformación y resiliencia se ha diseñado pensando en esa modernización y transformación de nuestro tejido productivo en torno a esos 4 pilares. Yo diría la transición ecológica, la digital, la cohesión social y territorial tan importante en nuestro país y la igualdad de género. De hecho, el 40% de esos recursos que se destinan en el plan de recuperación son para afrontar el cambio climático, son para transición ecológica, pero yo creo que más importante todavía es destacar que todas las actuaciones, todas las reformas, todas las inversiones que están incluidas en ese plan pasan por un filtro muy importante, que es que no pueden producir un daño significativo sobre el medio ambiente, garantizar que ninguna reforma y ninguna medida tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente. Yo creo que esto es algo esencial y que siempre me gusta destacar. En lo que respecta a fondos, responsabilidad de esta Secretaría de Estado de Energía, tenemos que movilizar más de 10.000 millones entre el año 2021 y 2023 en distintos programas: fomento de las energías renovables, de la eficiencia energética, del autoconsumo, del almacenamiento, la gestión de la demanda, la flexibilidad, las redes inteligentes, nuevos vectores que están por llegar y que son importantes en esa descarbonización, como el hidrógeno renovable o, por ejemplo, la promoción de la electrificación del transporte. Además, contamos con algo muy importante que también han destacado tanto Ángeles como Rui, esa condición de contorno que para nosotros es esencial, es abordar esta transformación pensando también en el reto demográfico y pensando en algo tan importante como que esa transición tiene que ser justa y tiene que ser inclusiva. Yo creo que en España desde el principio lo hemos tenido muy claro, es clave de éxito ir acompañando en esa transformación, en ese puente, desde donde estamos hasta donde queremos llegar. Y ahora nos encontramos en este año 2021, tenemos la suerte de volver a escuchar a Laura en la presentación de los resultados de ese WEO 2021 y el escenario yo diría que es más positivo si hablamos de la pandemia. Poco a poco tenemos señales positivas, aunque desde el punto de vista de la crisis climática los resultados todavía no son muy halagüeños y queda mucho trabajo por hacer. Yo diría o destacaría que, como dice el WEO,
El año 2020 sigue siendo un año importante donde las fuentes de energía renovables, la eólica y la fotovoltaica, siguen creciendo con mucha fuerza. Para mí eso es muy importante. También la venta de vehículos eléctricos registra nuevos récords históricos, con lo cual es otro mensaje muy positivo, a pesar de una situación económica, social especialmente complicada. La transición está aquí, la transición energética, y llega para quedarse. Yo diría que a pesar de esos esfuerzos que hemos realizado, el informe destaca que todavía queda muchísimo camino por recorrer. Tenemos que trabajar en ambición, tenemos que trabajar en acciones climáticas a nivel global, y queda muy claro algo muy importante. El año 2020 el consumo de carbón sigue subiendo. Esto es algo que tenemos que cambiar, esa tendencia es muy importante. El gasto público, los paquetes de recuperación han sido importantes, pero no son suficientes. Solo ha modificado un poquito, necesitamos aumentar muchísimo más las inversiones. Y en tercer lugar, los compromisos que ya están anunciados a corto plazo o a medio plazo, a 2030, solo cubren menos del 20% de ese gap necesario, con lo cual tenemos que seguir actuando con premura. La puerta o la ventana de oportunidad, como dice el informe del WEO, tiene que ser ahora. Las actuaciones tienen que llegar lo antes posible para no aumentar la temperatura por encima de ese 1,5 grados. Yo creo que esta década hasta el 2030 es crucial, es una década complicada, turbulenta, de transformaciones. Tenemos que permitir, yo diría que uno de los grandes retos es permitir que la sociedad vea los beneficios y las oportunidades de la transición ahora, no esperar dentro de 5 o 10 años. Lo tienen que ver, como decía también Ángeles, la vicepresidenta del club, ahora, lo antes posible. Para eso todos tenemos que trabajar de la mano. No podemos esperar, tenemos que tomar acciones urgentes, y yo diría que el informe vuelve a destacar dos cosas muy importantes, ¿no? Ese gap de la ambición y ese gap de la financiación de las inversiones que destacaba Rui. Y por lo tanto tenemos que trabajar en las dos patas. Y un día como hoy, igual que mis compañeros en esta sesión, yo diría que también tengo que destacar los mensajes de Glasgow, ¿no? Una COP que finalizó el pasado sábado, que desde mi punto de vista sigue siendo un éxito, porque es un éxito del multilateralismo. Todos, para abordar el cambio climático, tenemos que trabajar conjuntamente. Se ha alcanzado un texto final donde vuelve a mantener vivo ese compromiso de que la temperatura del planeta no puede superar los 1,5 grados. Mantienen vivo ese compromiso, yo diría, primero porque llama a reducir el consumo, el uso de carbón, porque llama a poner fin también a los subsidios de los combustibles fósiles, porque admite de una manera muy clara que los esfuerzos, tal cual también dice el WEO 2021, hasta la fecha son insuficientes, que tenemos que seguir actuando de manera urgente, y porque se pone un objetivo encima de la mesa de reducción global de las emisiones al 45% en el año 2030. También, como destacabais, el año que viene el secretario general de Naciones Unidas va a convocar a todos los líderes para hablar de ambición ya el año 2022. La adaptación se pone en el centro, es algo muy importante cuando hablamos de mitigación. Nosotros, cuando hablamos de energía, yo creo que estamos muy focalizados en la mitigación, pero los dos pilares estoy convencida que tienen que ir de la mano, y se establece un programa de trabajo técnico para abordar esta adaptación y ayudar a medir en qué manera vamos mejorando en materia de adaptación, y se insta a duplicar la financiación en adaptación para el año 2025 en comparación con el año 2019. Y por último, yo destacaría algo muy importante. Se reconoce esa brecha nuevamente en la financiación, y se presenta un plan para que el año 2023 se consiga eso que se acordó en París, ¿no? Que se movilicen 100.000 millones de dólares al año. De Glasgow también otro mensaje que yo creo que es muy importante es que sigue siendo muy activo se ha reforzado el papel de la justicia climática, y el importante papel que juegan no solo los gobiernos que estamos presentes en esas negociaciones, sino la interlocución con los agentes no gubernamentales, ¿no? Las empresas, las ONGs, la juventud, la sociedad civil, los pueblos indígenas. Yo creo que esa voz, sabemos que el reto del cambio climático solo se afronta de manera conjunta, y todos ellos han estado muy presentes en esta cumbre de Glasgow. Yo diría que, en conclusión, si queremos alcanzar esa neutralidad climática, necesitamos seguir avanzando de forma acelerada. Sabemos cómo se puede hacer, tenemos que trabajar todas de la mano, un modelo más limpio, más eficiente, más socialmente inclusivo. Tiene que ser justo.
No tenemos tiempo que perder, tenemos las conclusiones del WEO que vamos a escuchar de la mano de Laura Cozzi. Yo estoy muy agradecida, como siempre, pero también tenemos las conclusiones de la COP que se han alcanzado, como habéis visto, hace tan solo 3 días. Hay que reforzar los foros y los acuerdos multilaterales para hacer frente a esta crisis climática y, sobre todo, insisto, agradecer muchísimo el papel de la agencia en ese conocimiento, esos estudios, esos foros que nos permiten avanzar en la profundidad de los datos, ¿no? Que a veces los gobiernos o las empresas no tenemos esa capacidad y vosotros nos dais esos instrumentos. Con lo cual, muchísimas gracias y muchísimas gracias también al Club y a EDP por permitirme estar hoy aquí. Gracias. Muchas gracias, Sara. Para finalizar, quisiera presentaros a Laura Cozzi. Laura lleva desde 1999 trabajando en la Agencia Internacional de Energía y ha contribuido a más de 20 ediciones del WIO. Desde el 2018 es Chief Energy Modeler y Head of the Demand del Outlook Division, el departamento responsable de la elaboración del WIO. Laura también tiene experiencia en el ámbito de las empresas privadas porque antes de unirse a la agencia trabajó para la empresa italiana Eni. Tiene un máster en Ingeniería Ambiental de la Politécnica de Milán y un máster en Economía Energética Ambiental de Eni Corporate Universidad. Y por mi parte nada más, solo volver a darle las gracias a todos y darle a Laura la enhorabuena por todo su trabajo y en particular por esta nueva edición del World Energy Outlook que además por primera vez este año es gratuita. Laura, the floor is yours. Buenos días, good morning, and thank you very much. First of all, to the... Buenos días, muchas gracias a todos, al Club Español de la Energía y a todos, gracias a todo el equipo. Ya no cuento el número de años que llevamos trabajando juntos. Estoy hablando ya de décadas, así que estoy seguro que esto, es una gran amistad y quiero darle las gracias nuevamente por esta invitación. Muchas gracias sobre todo también a EDP por su patrocinio. Y muchas gracias también a la Secretaria de Estado. Sé que está muy ocupada. Quiero agradecerle el tiempo que le ha dedicado a estar con nosotros. Es una señal más de los vínculos que tiene la IAE con España. La AIE, quise decir. Ángel también trabajó con una comisión que tuvimos en la AIE con el Ministerio. Y esa fue una comisión, una transición justa. Y el papel de España en esta comisión, fue esencial, muy importante. Y gracias a ello pudimos poner en manifiesto 40 ejemplos de cómo se pueden tratar los puntos, los grandes escollos, las grandes dificultades de cómo poder implantar políticas para que todo esto tenga éxito y que todas las partes de la sociedad puedan trabajar conjuntamente. Así que fue un gran éxito. Bien, también tenemos, no sé si lo sabéis, España también preside una de las comisiones más importantes de la AIE, que nos lleva a la reunión ministerial de febrero. Así que otra aportación muy importante. Y finalmente quiero decir que tenemos a Pablo González, que es parte del equipo WEO. Así que mucha colaboración a todos los niveles con nosotros. Así que sin más, quiero entrar ya a comentar los hallazgos principales de la WEO. Y creo que algunos puntos ya se han comentado y también los puntos principales de la COP26. Antes de entrar a hablar de Glasgow, pongámonos en noviembre, cuando se empezó a negociar el Acuerdo de París, las expectativas nuestra y otras es que el uso de fósiles iba a seguir creciendo. Cuando entrábamos en el Acuerdo de París, las expectativas que la temperatura a finales del siglo iba a ser como 3,5 grados. Ahora sabemos de la IPCC, en su último informe, que eso sería un cambio climático desastroso. 6 años después, si tenemos en cuenta lo que está en ley, ¿de acuerdo? No los compromisos, sino lo que ya figura en la legislación a nivel mundial, tenemos un escenario muy diferente. Ya vemos que se desacopla el crecimiento económico de las emisiones.
Por supuesto, hemos visto que las emisiones suben con fuerza y es posible que sigan subiendo el año que viene, pero lo que estamos viendo, a partir de ahí, vemos un pequeño crecimiento y después se allana. Eso es gracias a las políticas, las políticas que están ya en vigor, que son muy eficaces y nuevas tecnologías, sus costos están bajando y son tecnologías que aportan mucho a la hora de recortar emisiones. Y vemos cómo el impacto va a ser significativo. Ahora hablemos de Glasgow. En Glasgow lo que ha hecho es que en el último año, no se hablaba mucho de un compromiso de cero o mejor economía neutral. Pero ahora estamos viendo que esa es la nueva moneda de cambio en el debate mundial del cambio climático. Y hemos visto cómo el 90% de las emisiones ya tienen alguna forma de compromiso de reducción. Y esos son los compromisos de Glasgow. Vemos que las emisiones de CO2 van a bajar mientras se consigue un crecimiento económico. Para nosotros, como personas, nunca hubiera sido posible, como seres humanos. Y esta es una revolución industrial con crecimiento en la PIB, con emisiones de CO2 a la baja. Esto lo mencionó Ángeles. Antes, en 2100, conseguiríamos un aumento de temperatura de 1,5 grados. A veces es muy difícil entender que 1,8, no obstante, nos lleva a costes muy altos en cuanto a adaptación, con lo cual hay mucho trabajo por delante. Pero también es la primera vez que un acuerdo, un compromiso, nos lleva a algo que está por debajo de 2 grados centígrados, con lo cual esto hay que celebrarlo. En mercados energéticos, pues, ¿qué estamos observando? Ya no estamos mirando una repetición del pasado, con políticas que ya son ley. Vemos que hay un crecimiento en demanda de gas, energía solar y fotovoltaica, por supuesto, que suben significativamente, pero tenemos muchos problemas en los mercados. Si podemos implantar lo que se ha comprometido en Glasgow, tendríamos un escenario muy diferente. Por primera vez vemos que el demanda había un pico a mediados de la década, un pico en la demanda de gas para mediados de esa década y una muy fuerte alza en la demanda de solar fotovoltaica y eólica. Lo que estamos viendo en vehículos eléctricos es sin precedentes. El número de países que están ya desfasando la venta de vehículos de motor de combustión, más otros compromisos, además de los vehículos de cero emisiones o eléctricos que están potenciando. Por tanto, estamos en un momento que se está atacando lo que es la demanda de petróleo. Y estamos viendo cómo este segmento empiezan a caer, tanto el gas como el petróleo a nivel mundial. Si vemos las ventas de septiembre de ventas de vehículos eléctricos en Europa, vimos que el 20% de las ventas eran eléctricos. No solo en Europa, en China también el número ha sido muy similar. Con lo cual estamos viendo que 2 de los 3 mercados claves de vehículos se están moviendo claramente hacia vehículos de emisiones cero. Gas natural. Una historia bastante compleja, pero puedo simplificarlo. Podemos ver que, no obstante, empieza a haber un cambio de tendencia en el uso del gas para generación. Por supuesto, se seguirá utilizando, pero el pico, como he dicho, se llegó a un pico. De hecho, cuando tenemos, por ejemplo, en octubre hubo un aumento del consumo porque no hubo suficiente viento. En Estados Unidos y Europa estamos viendo ya una serie de compromisos, pero si trazamos
si incluimos la eficiencia de edificios que ha planteado Europa y otros países, estamos viendo que hay una menor necesidad de gas natural para uso como calefacción, porque los edificios empiezan a ser más eficientes y, por lo tanto, más limpios. Y también se utilizarán energías renovables para estos fines. Y por primera vez vemos cómo caerá a partir de la segunda década. ¿Qué podemos decir del carbón? Y ya mostrar también solar que se dispara. Para la generación, las nuevas centrales de carbón, muchas veces decimos que la última década, o la década anterior, fue una récord de energías renovables, pero también la era de nuevas instalaciones o nuevas centrales de carbón. En la última década se han abierto más que nunca antes y esas, por ejemplo, sabemos que van a estar generando electricidad durante muchos años, pero si vemos las perspectivas para nuevas centrales, esto ha cambiado significativamente. Perdón, me estoy equivocando con las diapositivas. Lo que quiero mostrar es que las nuevas instalaciones, teniendo en cuenta el fin de la financiación por parte de China, y en la COP hemos oído a más países del fin de la financiación para estas centrales, vemos que algunas instalaciones o centrales nuevas serán esta década, pero a partir de esta década ya no habrá más. Esto es un momento histórico. Si vemos solo la cantidad que se va a ahorrar de CO2 y también China, que ha anunciado que va a dejar de financiar centrales de carbón en el extranjero o fuera de China. Con lo cual, esto nos posibilita alcanzar grandes ahorros en emisiones y permitirá a muchos alcanzar el objetivo de las emisiones cero a partir de 2050. Así que este es el vaso medio lleno o medio vacío, según como lo vea. Pero si vemos las emisiones proyectadas a 2050, exactamente decimos cómo sería. De cara a ese compromiso en 2050, para tener cero emisiones en 2050, todavía estamos muy lejos. Pueden ver la gran laguna que existe ahí, pero eso quiere decir que tenemos mucho más por delante. Pero hablemos del 2030. Pero hay que entender un par de cosas. Lo primero es estar seguro cuál es el compromiso alcanzado en Glasgow. Es decir, ese compromiso tiene que convertirse en políticas. Y esto otro trabajo muy importante que hacer aquí. Hemos hablado de neutralidad en 2050. Pero, por ejemplo, en 2030 no encaja con ese objetivo de 2050. Así que tenemos que impulsar las inversiones de cara a 2030 para que alcancemos los objetivos de 2050. Ahora mismo veo que no estamos ahí. Lo que nos hemos comprometido a 2050 todavía no estamos ahí ni siquiera, ni con ambición ni con inversiones. Ni siquiera para 2030. Hemos hecho un análisis para ver cuál es la laguna que hay que cerrar. Este es el trabajo que tenemos que hacer el año que viene. Y como podéis ver, todavía quedan muchas emisiones que recortar hasta el 2030. La buena noticia es que más de 40% de esas emisiones proceden de una forma de coste eficiente. Es decir, ya haciéndose la forma tradicional o de la forma más eficiente y más limpia, ya el coste para el consumidor es el mismo. Con lo cual vemos que hay medidas que se pueden implantar sin ningún coste adicional de cara a los consumidores. Eso es muy positivo. El sector energético es clave, como lo saben. Con carbón todavía es importante, pero con nueva generación de solar, tanto en ultramar como en tierra, y solar, estas pueden generar electricidad a coste más bajo que incluso el coste que algunas centrales de carbón. Así que esto se podía hacer. Esto puede hacerse y se puede conseguir también sin el carbón. También se puede ampliar
la vida útil de las hidroeléctricas, también de nuclear o nuevas centrales nucleares. Rusia ya me ha comentado que van a desarrollar nuevas centrales nucleares en 5 o 7 años, y que es una buena opción, y donde ya hay centrales nucleares y la seguridad de las mismas está comprobada, se puede hablar de ampliación de la vida útil de esas centrales, que puede ayudar a reducir las emisiones. También en metano hemos visto ese compromiso que se ha planteado. La cifra es menos 30%. Esa es la gran cifra en cuanto a emisiones de metano. Pero si vemos también el sector energético, nuestra suposición es que las emisiones del metano, y aquí estamos hablando de cuando se producen, por ejemplo, gasolina y otros productos del petróleo, se generan grandes cantidades de metano que sale a la atmósfera, que escapa a la atmósfera. Entonces, con lo cual estamos contando con una gran caída de emisiones de metano, que también, por supuesto, hay que hacer ver la parte que contribuye también el sector agrícola y otros. También, finalmente, energía eficiente, vehículos eléctricos y nuevas medidas y nuevos productos, electrodomésticos, neveras, etcétera, ordenadores portátiles, teléfonos que sean más eficientes, y también la electrificación de la calefacción, que va a ser el nuevo reto mundial para reducir emisiones, porque creo que aquí se puede ver iniciativas importantes. Así que en Glasgow lo que hemos visto es que vamos a ser más ambiciosos de manera coste eficiente, y que importante es que esos compromisos de Glasgow realmente se materialicen. En cuanto a cambios en el comercio de energía mundial, hoy por hoy el petróleo sigue siendo la mayor fuente, domina el 66%, como podemos ver el volumen de comercio, tanto en volumen como en valor monetario. Pero si ahora nos adelantamos al 2050 y más allá, según los compromisos en COP, y lo aceleramos a un escenario de cero, vemos que hay una transformación importante. El petróleo sigue, pero pierde peso. Pero hay dos nuevos elementos que surgen y son cada vez más críticos. El primero son los minerales críticos. El segundo, hidrógeno. Estamos destacando ambos como críticos porque son emergentes. Así que permanece el petróleo. No es que nos olvidamos del petróleo. Vemos que hay precios muy altos ahora mismo, con lo cual no queremos que esto vaya a desaparecer, evidentemente. Pero los minerales críticos también, litio, cobalto, etcétera, son minerales críticos que necesitamos para las baterías o para baterías, vehículos eléctricos, para las turbinas de la eólica, etcétera. Estos tienen un mayor peso significativo, como podemos verlo. El hidrógeno también estamos viendo. Este espacio, como podéis verlo, va a ser esencial para que los productos lleguen al mercado a tiempo y no hayan baches en esa ruta hacia la transición. Más cosas. Vemos que más allá de 2050, hidrógeno se convierte al 35%, muy alto. Si vemos el peso en un escenario de emisiones cero, sigue bajo, pero el petróleo cae a 11%. Su peso cae significativamente. Y el carbón también. Es decir, las no renovables caen. Vemos hidrógeno verde, electrolisis, vehículos eléctricos, etcétera. Vemos que hay un coste diferencial importante. Esto así que tendrá sentido seguir utilizando algunos de estos combustibles fósiles, pero vemos cómo los minerales críticos y el hidrógeno impulsan la economía. Estamos viendo que de todas maneras los combustibles fósiles siguen teniendo peso. Hoy es casi el 80%, pero más allá de 2050
vemos que hidrógeno va a tener un componente, va a ser muy importante y será un bien esencial. Bien, volvamos ahora a gas y petróleo. Hemos hablado de los precios muy altos en Europa, en China, en India, en la India también. Hay varios motivos que explican esto. Intentaré explicarlo más adelante. Si vemos las inversiones, la situación actual, lo que estamos viendo, o producción de óleo, de petróleo y gas, está muy en línea con lo necesario para cumplir con el escenario cero. Pero para la transición vemos como la demanda está muy lejos de lo que realmente necesitamos. Vamos a ver aquí, a ver si me apaño con esto. Aquí es un tercio. Se encuentra un tercio de lo que necesitamos. Así que vemos que la oferta está muy alineada hacia ese escenario de emisiones netas cero. Pero la demanda aún no está ahí. Y está muy lejos de estar en línea con lo necesario, con los objetivos. Me alegro que la secretaria de Estado lo haya comentado. Hacemos un seguimiento de otros factores y lo que estamos viendo es que Europa, ayer básicamente también Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea, han estado utilizando los estímulos de recuperación post-COVID para generar electricidad más limpia. Cuando vemos las inversiones comprometidas y cuántas necesitamos para llegar a neto cero, no estamos tan mal. De hecho, representan el 70% de las inversiones necesarias de los próximos 3 a 5 años. Esto nunca se ha visto. No obstante, hay que asegurarse de que estas inversiones lleguen y que los mercados funcionen. En los mercados emergentes y las economías en vías de desarrollo, el panorama es muy distinto. Solo estamos al 10%. Al 10% del nivel, el nivel de inversiones solo está al 10% del necesario. Aquí, evidentemente, hay que impulsar las inversiones. Y no podemos culpar a los países en vías de desarrollo por no agilizar estas iniciativas, porque la situación de la pandemia ha sido muy dura, muy bien, un acento importante en la salud, sino también tienen el coste de financiación es muy elevado frente a lo que puede ser en Europa o Estados Unidos. Se hablan de 100.000 millones, pero hay muchos problemas que imposibilitan que las inversiones se eleven en los países en vías de desarrollo. Hay que centrarse, por tanto, en estos países también en los próximos años. Quiero también hablar de las oportunidades que tenemos para la transición hacia una hacia una economía de emisiones cero. Vemos que hay tecnologías que son esenciales para alcanzar ese objetivo de emisiones cero, netos cero. Estamos hablando de las pilas, los electrolisis como tecnología, los packs de baterías, eólica, solar. Pero hemos estimado que básicamente el mercado para estos se va a multiplicar significativamente, además. Realmente a veces no entendemos el tamaño que va a tener este mercado. Eso solamente se refiere a la parte de la tecnología, es decir, la cara de la tecnología, solo tecnología. Utilizar esa tecnología y llevarlas al mercado. El tamaño va a ser tan grande o más que el del petróleo para finales de la década o incluso unos pocos años más. Es una oportunidad de mercado grandísimo, donde vemos que los primeros países que lo hagan tendrán una ventaja competitiva porque son mercados que van a crecer significativamente en los próximos años. Así que eso es una señal clarísima para las compañías que aquellas que se posicionen en estos mercados evidentemente van a alcanzar las grandes ventajas y beneficios, además de un crecimiento de los mercados hacia el futuro, en el futuro. Bien, las conclusiones.
y que me gustaría vincularlas también con la situación actual. Como vemos, hemos hecho un seguimiento estrecho de la situación en el mercado de energía, lo que hemos oído también de las raíces, de por qué vemos precios muy altos de la electricidad y del gas. Y muchas veces se ve que es la primera crisis de la transición hacia una energía limpia, y esa es la razón por la que tenemos esta crisis. Y eso es lo que hemos observado. Hemos identificado 3 razones claves que explican la situación actual. La primera, estamos viendo un crecimiento económico sin precedentes. Solamente hace 50 años era algo comparable. Y esto es claro, por supuesto, hace falta energía para ello. La energía de la demanda crece, y eso se esperaba. Segundo, la oferta, sobre todo la oferta de gas a Europa, y hemos visto que este año ha habido más problemas que en los últimos años. También tenemos las consideraciones de Rusia y los cortes no previstos y almacenamiento. Vemos algunos movimientos en ese camino. Así que una muy alta demanda de energía y, por otro lado, la oferta, problemas en la oferta, sobre todo el gas, y también el tiempo, el clima, un invierno muy frío a principios del año y luego poco viento en octubre por toda Europa. Esto ha provocado estos picos en la energía. Pero, sinceramente, si nos hubiéramos movido más rápidamente en la transición, es decir, si los hogares fueran más eficientes, si hubiéramos empezado, por ejemplo, con bombas de calor, si hubiéramos tenido mayor flexibilidad, hubiéramos estado más protegidos de estos picos. Con lo cual, esto hay que leerlo hay que leerlo correctamente. Esa no es la primera crisis por esa transición. Es una crisis del sistema actual. Bien. Por primera vez estamos viendo un posible salida. Estamos viendo que hemos tenido poca ambición antes, pero desde el último COP se ha potenciado esa ambición. Por ejemplo, electrificación limpia, en eficiencia energética, y esperamos que los países sigan trabajando en ese sentido, y veremos también cómo eso se evoluciona también en la COP de Egipto. Bien, si la situación de hoy persiste, insistir solamente en la inversión, si nos seguimos entrando en solo emisiones cero o netas cero, es interesante ver cómo mes tras mes muchos países están alineando a lo que podemos denominar, lo que necesitamos son alinearse hacia esas inversiones necesarias, es decir, materializar las inversiones y canalizarlas para asegurarse y hacer un seguimiento de las mismas, para asegurarnos que nos alineamos todos con esa transición. Pero sigue habiendo una laguna importante en las economías emergentes, y aquí hay que actuar en estos campos, porque son áreas del mundo donde el consumo de energía está subiendo rápidamente. También estamos viendo unas señales muy claras de la economía verde. Y ya hemos hablado de cómo ha subido las ventas un 20% de vehículos eléctricos en Europa, pero en China también. En China es un poco más complicado las bombas de calor, pero estamos viendo cifras muy altas también. También cómo se están implantando cada vez más los contadores inteligentes y redes para ampliarnos la red de
recarga de vehículos eléctricos. Estamos viendo oportunidades de mercado. Son oportunidades de mercado, con lo cual las empresas que apuesten hoy, por ello ganarán cuota de mercado y está claro que habrá más empleo y más beneficios. Para nosotros este punto está muy claro. También hemos oído cómo muchas empresas se están moviéndose hacia una emisiones cero, también la sociedad civil, muy ambiciosa, y hemos visto cómo el sector financiero también se traslada hacia este campo. Y seguimos pensando que para este tipo de transición, la que necesitamos a nivel mundial, los gobiernos son los que tienen la capacidad de transformar, implantar las políticas necesarias y unificar todas las partes, todos los interlocutores y todas las partes interesadas de la economía y de la sociedad para conseguirlo. Hemos visto que desde Glasgow hemos conseguido algunos objetivos en ese sentido, aunque queda mucho trabajo por hacer, pero muchos de los gobiernos que están implantando las políticas correctas tendremos con una sociedad que saldrán beneficiadas a corto y medio plazo. Y con esto llego al final de mi presentación. Muchísimas gracias. Laura, muchísimas gracias. Un placer, una presentación fantástica. Gracias por este mix que hemos visto entre el WEO 2021 y el informe o los acuerdos y compromisos de Glasgow, de la COP26. Bien, ahora vamos a continuar con esta sesión. Ana ha estado recogiendo preguntas. Con la señal original de alguna gente que está escuchando, así que perdonadnos por eso. Así que le damos la palabra. We're going to give the floor to Ana to ask you several questions. Damos la palabra, por lo tanto, a Ana para que, en fin, plantee las preguntas que han llegado. Muchas gracias, Arcaño. Gracias, Laura, por esta fantástica presentación. Hemos recibido algunas preguntas desde el chat en cuanto a la metodología de la del WEO. Si le parece, le planteo 2 o 3 a la vez. La primera se le va a leer es ¿por qué cree usted diferencia entre el hidrógeno y la electricidad? Cuando el hidrógeno no es una fuente primaria de energía. Esa es la primera pregunta. Segunda, ¿cuáles son los parámetros básicos para la estimación del valor de los recursos energéticos que se comercian? Esas son las primeras 2 preguntas. Gracias. Bien, pues hidrógeno frente a electricidad. Lo que mostré en mi presentación eran 2 cosas importantes, clave. Uno, en el consumo, lo que se refiere al consumo final, la electricidad es, por supuesto, mucho más grande que el hidrógeno en un mundo de emisiones netas, 0. El hidrógeno, hoy por hoy, se mete en el 0, algo. Pero en un mundo, más allá del 2050, con 0 emisiones netas, 0, cambian las cosas. En nuestra modelación de electricidad se va a transportar, se va a transmitir. Bueno, por supuesto, es importante que exista ese comercio entre los países, también de Canadá y Estados Unidos, y también en Asia, pero vemos que no recorre mucha distancia. Pero en el caso de hidrógeno va a ser muy distinto. Pero hidrógeno, los combustibles basados en hidrógeno, amoníaco, amonio, no solo es hidrógeno, pero parte de ello se puede transportar por largas distancias. De Chile, por ejemplo, puede enviar a Europa, Australia puede también vender en Asia, y de Asia parte de África también a Europa. Estamos viendo que parte del hidrógeno realmente se está convirtiendo en un negocio de larga distancia, muy similar a los productos básicos que vemos hoy, como por ejemplo el petróleo. Y vemos que el hidrógeno es importante frente a la electricidad, pero la diferencia es que la diferencia de precio entre la producción local
y la importación. Sin ninguna duda va a ser parte del comercio mundial. Y habrá, y el hidrógeno, por supuesto, jugará un papel muy importante en la economía. Os podría mostrar el valor más adelante en este sentido, pero sí quiero decir que fue los hallazgos que hicimos. Es decir, quiero que la gente se centre no es tanto en las cifras que he presentado, pero sí la idea de que los minerales críticos y el hidrógeno van a subir. Es posible, naturalmente, las cifras van a variar, no van a ser exactamente eso. Lo importante es la tendencia, es el camino, no el valor absoluto que he mostrado yo de los minerales críticos o del hidrógeno serán las que son. Lo que sí quiero decir es que esa es la tendencia y que el petróleo seguirá siendo, el petróleo caerá, el hidrógeno y minerales críticos va a subir. Muchas gracias. Hay dos preguntas más en cuanto a su metodología. Uno, las emisiones netas cero tienen que ver mucho con, tienen en cuenta la eólica y fotovoltaica. Y segunda, la población del mundo va a crecer a 9.700 millones de personas. ¿Se ha tenido en cuenta el crecimiento de la población mundial? Gracias. Sí, se tiene en cuenta, efectivamente. Y además, creo que es muy importante también subrayar que en esa evaluación que hemos hecho, a 2050, el sector eléctrico es el primero en pasar a cero. Pero posteriormente, rápidamente, tenemos que también descarbonizar el transporte, edificios y en la industria. Así que la parte manufacturera tiene que movilizarse rápidamente con una combinación de opciones, que son hidrógeno en algunos casos, electrificación en otros, y a través de estos, el ciclo vital de solar, eólica, etcétera, todo lo que se utilice para consumir, para producir y consumir, lleguemos a lo que es emisiones netas cero. Así que efectivamente lo hemos tenido en cuenta en lo que se refiere a la contabilidad del CO2. Y la parte clave es asegurarse que el sector claves lleguen también a emisiones cero. El crecimiento de la población, por supuesto, es un elemento clave de nuestra modelación, así como con patrones de organización, sobre todo en zonas rurales, en el caso de África, en el que esperamos ver aumentos importantes de la población, primero en África, después en Asia. Esto, insisto, se ha tenido en cuenta en nuestra modelación, sobre todo como la economía, es decir, la economía y los datos demográficos evolucionan. Y comenté, además, las inversiones en que tenemos que hacer en ese sentido. Muchas gracias, Laura. Dos preguntas más. Una en cuanto a el resultado de la COP y otra, una tecnología muy específica. La primera, ¿por qué estamos centrándonos tanto en el metano? Ahora, denos, por favor, un poco más de datos en cuanto al metano de cara a los objetivos que tenemos de mantener la temperatura por debajo, ese crecimiento por debajo de 1,5. Luego, nuclear. Mucho se habla de la nuclear. ¿Podría decirnos o darnos alguna visibilidad en cuanto al papel de esta tecnología en los distintos escenarios de la IAE y de los reactores modulares también? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, metano, ¿por qué es importante? Bueno, lo primero, el metano en sí, si no hay que actuar con el metano. El metano, sobre todo a corto plazo, estoy hablando de 10 a 20 años, como es un gas de efecto invernadero muy importante, es decir, 20 moléculas de CO2 actúan
como una molécula de metano. Por lo tanto, es importante reducir ese aumento de la temperatura que veremos en los próximos años, porque no vamos a dejar de producir CO2, no va a caer al cero. O sea que vamos a seguir con emisiones de CO2. El metano lo que nos va a permitir es evitar que ese aumento de temperatura vaya rápido, porque es un gas es un gas muy importante en ese sentido. Como ya he explicado, 20 moléculas de CO2 actúan como una de metano, con lo cual es muy importante reducir las moléculas de metano, las emisiones de metano. Si conseguimos reducir las emisiones de metano para controlar la temperatura, esto facilitará también las inversiones para reducir las emisiones de CO2. Metano no es un objetivo a largo plazo. CO2 a largo plazo tiene que ser cero. Tiene que ser cero a largo plazo. Si no, nunca alcanzaremos nuestro objetivo. Eso está claro. Pero el metano hay que controlarlo. Tercero, ¿por qué es importante en el compromiso de la COP? Porque más de 100 países también que se han convertido a ello son productores de petróleo. Y no van a trabajar en otras áreas de la transición energética, pero sí van a reducir o controlar las emisiones de metanos, porque son grandes emisores de metano. Estamos hablando de 30% de emisiones de metano, no solamente del sector energético, gran parte de ello viene del sector agrícola, por supuesto, pero el sector agrícola tiene grandes problemas también para reducirlos, más difícil, así que nuestro análisis, creo que esta iniciativa puede liderarlo el sector energético porque la tecnología no es costosa. Pero lo importante es asegurarse que la temperatura no se dispare y el papel que puede jugar el sector energético desde un punto de vista coste-eficiencia. En cuanto a nuclear, si hablamos de alcanzar emisiones netas cero en 2050, desde esa perspectiva, hay tres elementos. Primero, estamos hablando de centrales nucleares en economías avanzadas. En algunos casos, en el análisis que hemos hecho, y he subrayado esto muchas veces, si es seguro, vemos que ayuda en garantizar el suministro de electricidad a partir del momento cuando tenemos un sistema que puede absorber todas las fluctuaciones de las otras fuentes. En las economías emergentes, o en el caso de China, Rusia y otros países, estas están también avanzando con programas nucleares. Se desarrolla relativamente rápido y estos países también están cerrando las centrales de carbón, con lo cual un papel muy importante también en ayudar a reducir las emisiones a partir del cierre de las centrales de carbón. Y luego Estados Unidos, Japón y Estados Unidos ya hemos oído, y empresas privadas que están también invirtiendo en investigación y desarrollo. ¿Qué impacto puede tener en los próximos 10 años? Ninguno prácticamente. Pero sí creemos que puede ayudar en conseguir electricidad, a suministrar electricidad. Y una vez que hemos entendido bien cómo descarbonizar la electricidad, la calefacción, el calor, será el siguiente factor que habrá que tener en cuenta y estudiar minuciosamente. Así que es una iniciativa que va cogiendo más fuerza, más inercia, va a jugar un papel, sin duda, y sobre todo en los países que ya tienen grandes inversiones realizadas en energía nuclear. Muchas gracias. Me quedan dos preguntas en cuanto al metano, emisiones de metano. Una es Rusia. Si Rusia no se incorpora al compromiso de reducción de metano, esto podría perjudicar la importación de hidrógeno a Europa, y si reducimos las emisiones de metano
Y si es tan económico, ¿por qué no quiere incorporarse Rusia a esta iniciativa? Al compromiso de Glasgow, me refiero. Bueno, Rusia sabe lo que supone en cuanto a emisiones, pero también hay consideraciones geopolíticas y de coste que juegan un papel en la toma en la decisión final. Hemos producido, antes de la COP, le daré el link a Ana para que se la pueda compartir a la persona que ha formulado esta pregunta. Hemos propuesto 5 acciones que se pueden tener en cuenta, que incluso países que no se incorporan a esta iniciativa pueden tenerse en cuenta y actuar sobre ellas. Con la Unión Europea hemos visto que hay los grandes importadores de gas. Tienen mucha negociación, por supuesto. Estas deben también participar para asegurarse que se cumplan con las normativas, sobre todo la reducción de emisiones de metano. Os daré el link para que podáis ver o luego os paso estas medidas que he comentado. Así que ahí se queda mi respuesta. Muchas gracias. A ver, 2 preguntas concretas para España. En concreto para España, el país con un clima moderado, un clima cálido, quiero decir. ¿Cómo es esa transición energética? Y también otra pregunta, ¿cómo ve usted o si usted considera que la CCS es viable en España? Y si se ha tenido en cuenta en su modelo. A ver, en cuanto a la primera pregunta, si es más fácil modelar el clima, aquí, a ver, yo no sé si diría perdón, España con un clima moderado o... Es que depende. A ver, en el sur, evidentemente, el clima es más cálido, pero en el norte es más fresco. Vemos que habrá un aumento de temperaturas en el sur y una mayor demanda para climatizadores en el sur. Yo creo, además, que hay un reto importante para todos los países en general, y ese es ¿qué hacemos con la energía? Con el sector que hay que descarbonizar. Yo no creo que España se encuentre en una posición más fácil que otros países. Descarbonizar la producción industrial es complicada. España ha sido líder, sin duda, en lo que se refiere a producción energética. Y ha tomado medidas muy agresivas. Pero quiero destacar y decir que la climatización va a jugar un papel importante en la demanda a medida que suben las temperaturas. Y también centrándonos, por supuesto, en la descarbonización de España. En cuanto a CCS en España, no lo sé, no lo conozco en España, no sé cuál es la capacidad de almacenamiento que hay en España para poder darle una respuesta, en fin, que sea de interés para el público que nos escucha. Hay más preguntas, Arcadio, no sé si tenemos tiempo. Quizás una más porque creo que Laura tiene que marcharse. Muy bien. Última pregunta, por tanto. En el escenario de emisiones netas cero, habla que los minerales críticos tendrán un peso del 47%. ¿Podría hablarnos de las implicaciones políticas de esta visión? ¿Y la oferta de minerales podría ser un problema en el futuro? Sí, creo que uno de los compañeros presentó el informe similar este año. Lo que estamos viendo es que la demanda de los minerales críticos para esta década es muy elevada. Se compara la tasa de crecimiento a lo que vemos en, por ejemplo, demanda de vehículos eléctricos, claramente muy alta. Ahora bien,
viendo los 5 o 6 principales, viendo la demanda, viendo dónde se encuentran los recursos y las inversiones, por dónde se encaminan. Y en ese sentido, los hallazgos son los siguientes. ¿Problema de recursos? No. Ahí están, los recursos están ahí. Problema de concentración de recursos, sobre todo. Hay ciertos minerales que están muy concentrados en pocos países y no necesariamente los más fáciles. África, China. Así que hay empresas que ya están, mineras que ya están extrayendo estos recursos. También se están viendo muchas limitaciones o restricciones. Y también la forma en la que estos minerales llegan al mercado y las consideraciones geopolíticas que hemos comentado. No es un problema de recursos, sino de oferta. Y la oferta que llega al mercado con dos consideraciones. Primero, como he dicho, la concentración del recurso en pocos países. Y segundo, la posibilidad de poder mantener el nivel de inversiones necesarias para que esos minerales lleguen al mercado. Hace falta mucha infraestructura y por eso pensamos que va a haber pues una serie de baches de cara al futuro. Se utilizan en el sector, por supuesto, energético, pero también en el sector electrónico, con lo cual hay consideraciones de carácter estratégico para países para plantearse qué es lo que hay que hacer para asegurarse que la oferta llegue. Y esa sería, en breve, mi respuesta. Muchísimas gracias, Laura. Nadie te ha preguntado, por cierto, sobre la volatilidad de los mercados. ¿Cómo ve la agencia la volatilidad? Esa sería la última pregunta, rápidamente. Pues no es fácil. Y creo que hay consideraciones geopolíticas claramente vinculadas a esto, sin duda. Me gusta mucho lo que comentó nuestro director ejecutivo, que es lo siguiente. Si el invierno es frío, vamos a ver tiempos turbulentos, sin duda. Lo que no sé, nadie sabe cómo va a ser el invierno, pero sí sabemos que no obstante que la primavera llegará, con lo cual hay que prepararse quizás para unos pocos meses complicados, pero con la visión puesta más allá del invierno. Pues muchas gracias, Ana, muchas gracias, Laura, por mostrarnos esta nueva versión de la WEO junto con la COP también. Y, por supuesto, gracias a todos. Espero que la próxima vez tendremos más información acerca de los nuevos desarrollos.